orillas del majestuoso río Atrato, nace Yuto, un pueblo que hereda su nombre de una quebrada ubicada, al bajar por la margen izquierda, de uno de los más caudalosos afluentes del mundo. En Yuto, el río Atrato no es solo un paisaje imponente, es la arteria que da vida, el camino que conecta sueños, el sustento de la economía y el alma de su cultura. Sus aguas, que atraviesan con sabiduría el territorio, son testigo del espíritu resiliente de una comunidad que ha aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, creciendo con ella y defendiendo su legado. Estamos hacia la parte de abajo de Lloró, porque este río es muy caudaloso de Lloró para arriba. Este río es navegable, sabroso, así como usted lo ve cuando crece, llega hasta acá arriba, va a muchos palos, pero a nosotros no nos afecta de ninguna naturaleza, gracias a Dios. A orillas del majestuoso río Atrato, Yuto nace donde el amor es un canto, tierra de esperanza, su gente inspira. Bajo el puente su esencia sigue viva. Tu luz brilla como un faro marino, renace el amor en cada destino. Yuto, promesa del Atrato, bajo el cielo un amor sagrado. Yuto fue fundado por Antonio Abad Inestrosa y Rudecindo Palacios. Y en sus inicios, cuando era apenas una vereda, se conocía como La Loma. Más adelante, al convertirse en corregimiento, adoptó oficialmente el nombre de Yuto. El 9 de mayo de 1997, un hecho histórico marcó su destino. Mediante la Ordenanza 010 de la Asamblea Departamental, Yuto se independizó de Quibdó capital del departamento del Chocó y nació como municipio propio. El primer gobierno estuvo bajo el liderazgo de una mujer designada por decreto, la señora Mora Río, nombrada por el entonces gobernador Franklin Mosquera, luego en las elecciones populares de 1999. Llegó a la alcaldía Abraham Pino, quien lamentablemente falleció antes de concluir su mandato. En su reemplazo, el gobernador Juan B. Inestrosa designó a Horacio Moreno Palacios, aunque este tampoco completó su período y fue sustituido por Vitalino Palacios. Luego llegaría como encargado Florentino Palacios Perea. Después la democracia regresó y Vicente Inestrosa Palacios fue elegido alcalde. A él le siguió Ángel Ovidio Palacios, quien solo gobernó medio período debido a sanciones judiciales vinculadas a su anterior paso por la alcaldía de Novita. Posteriormente, asumió Zaida Murillo de Samurindó, quien enfrentó procesos legales relacionados con la DIAN. La historia siguió su curso con Euclides Pino Córdoba, oriundo de San José de Purré, a quien sucedió Juan Génesis Bejarano Martínez. Luego asumió Crescencio Bejarano, conocido como Coquito, y posteriormente Juan Génesis Bejarano retomó el liderazgo hasta entregar el mando a Ana Milena Hinojoso, alcaldesa para el periodo 2024-2027, época en la que fue realizado este documental.
lo primero que hubo fue que esto fue una vereda. Su nombre natural se llamó el primero, La Loma, porque comenzó de aquí donde estamos hacia abajo la población. Después el señor que quiso fundar el pueblo y se creó como fundador, Antonio Abay Nestroza Mena, las primeras casas que hubo aquí las hizo con sus hermanas. Tenía 4 hermanas: María Santo, María Pía, María Loreto y María. Él nunca fue minero, fue carpintero de banco y cazador. Por medio de la cacería descubrió esta loma y entonces invitó a sus hermanas, y aquí construyeron las primeras 4 chozas. Antes de él, en el punto que hoy existe el Colegio Antonio Abay Nestroza, un señor Rudecindo Palacio hizo una casa, pero no con el fin de hacer pueblo, con el fin de defender sus animales que se la ahogaban con las crecientes. Hizo primero esa casa que Antonio Abay Nestroza. Pero si muchos dicen pues que fue el primero que hizo aquí ya no casa, pero si lo ha hecho con la intención de hacer pueblo, el pueblo había comenzado de abajo hacia arriba. Y fue todo lo contrario, comenzó de arriba hacia abajo porque el señor Antonio Abay sí tuvo la intención de hacer pueblo. Hizo las 4 chozas con sus hermanas e invitó a sus primos hermanos y parientes para que hicieran su casa y se fue poblando la vereda de Yuto hasta que llegó el punto que lo ascendieron a corregimiento. Como te digo, el primer nombre de esto era La Loma. El primer santo que se celebró aquí fue el Santo Cristo, en Cuadro. Y después vinieron unos evangelizadores, eso me lo contaba muy claro mi papá, un padre Isaac, y les trajo un cuadro de San Antonio de Padua y les enseñó a los cantores de alabado y vaina los versos de San Antonio, hermanito devoto, Cristo Redentor del mundo, cuando encarnó el Verbo, un poco alabado grande para cantarlo los días de Semana Santa y los días motoriales. De allí que desde los primeros moradores de este pueblo, en su mayoría fueron cantores de alabado, decimeros, porque se echaban décimas los Viernes Santos, Jueves Santo, se hacían alumbramientos por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando moría un niño se hacía una cosa que se llama gualí, era cantado y echando décimas y todas esas cosas toda la noche, hasta que cuando iba a amanecer le cantaban un canto que llama que los pastores. La vida económica de Yuto se sostiene principalmente gracias al trabajo en el campo y a la minería artesanal, actividades que, generación tras generación, han sido el sustento de sus habitantes. Ahorita, por ejemplo, este pueblo ha sido minero. ¿Por qué se llamó Yuto? Porque aquí a 10 minutos hay una quebrada que se llama Yuto, que la cogen aquí por la carretera central. Y el sustento de este pueblo era la agricultura y la minería. No había carretera, entonces todo el tráfico era por la quebrada de Yuto. ¿Y qué significa Yuto? Yuto significa piedra de moler. De ahí se traían las piedras para afilar el machete, para moler la masa y todas esas cosas. Como tenemos otra quebrada minera que también pertenece aquí al municipio de Atrato, que se llama Chagratará. Allá hubo el asentamiento de un señor que fue esclavista, trajo muchos esclavos aquí, Matías Tres Palacios. Ese se posó allá en la quebrada de Chagratará. Inclusive que lo único que vendían era el oro, porque el platino lo llamaban metal biche, lo iban acumulando en unos costales o lo botaban, no tenía valor.
Ese señor, cuando vinieron los españoles con la esclavitud que hubo en 1812, en 1912, ese tipo, por ejemplo, le pagó a los españoles para que su familia, su generación, no fuera esclava. Y lo llamaban diente libre porque no fueron esclavos. El tipo les pagó a los españoles para que su generación no fuera esclavista. En Yuto, la historia de los apellidos tiene un origen particular. Inicialmente predominaban dos apellidos: Palacio, escrito con C, y Palacios, escrito con S. Con el paso del tiempo, muchas mujeres del pueblo contrajeron matrimonio con hombres provenientes de otras regiones, lo que introdujo nuevos apellidos ajenos a los nativos. Así, con las nuevas generaciones, los apellidos que empezaron a prevalecer no fueron los heredados de las mujeres y su linaje local, sino los de los hombres que llegaron de otros lugares. Y porque aquí habían dos generaciones palacios. Unos palacios, los que no eran esclavos con S, y los que eran descendientes de los esclavos sin S. Palacio y Palacios. Dos familias Palacios. Dos familias Palacios. Uno descendiente de los esclavos y otro que el señor había pagado a los españoles para que su familia, su generación, no fuera esclava. Inclusive, el padre mío era descendiente de Matías Tres Palacios y pertenecía a la quinta generación del señor. Ya nosotros somos de la sexta generación de Matías Tres Palacios. Entonces, prácticamente, el que radicó el apellido Palacios en la vereda de Yuto fue el señor Matías Tres Palacios. Pero la voz de la comunidad de Yuto se ha hecho sentir en momentos cruciales. Durante la construcción del puente que conecta a este lugar con la subregión del San Juan y el resto del país, surgió una fuerte protesta porque la obra inicialmente estaba proyectada en el kilómetro 22, lo que habría aislado al pueblo. La visita del ministro de Obras Públicas en helicóptero de la época propició el diálogo y tras intensas negociaciones se logró reubicar el puente donde hoy se encuentra. Es de recordar que este puente es producto de las luchas cívicas del departamento del Chocó. Hubieron dos proyectos para consecución del puente, porque lo primero trazado que hicieron fue por donde está el bailadero del Perrito, en la parte de abajo. Todos queríamos que por ahí se hiciera el puente, pero por motivos topográficos desde Bogotá, dijeron que no era viable hacerlo por ahí por la inundación, que es un terreno bajo y apenas que ese río está inundado, y de esa manera lo desviaron a la parte de arriba. Iban a dejar el pueblo aislado. De esa manera nos unimos aquí en equipo, hicimos protestas a Imbía, y de esa manera hubo el enlace que la carretera siempre pasó por el pueblo y no lo dejó aislado. Pero el fin de los ingenieros que mandó el ministerio era trazarlo por allá, pero pasar por el cementerio y dejar el pueblo aislado. Hoy tenemos el proyecto que por aquí pasó la carretera, los predios que habían por ahí, casas y vainas, lo compraron y no hubo problema para la consecución de la carretera. Eso fue el puente de Yuto. Sí dio mucha aguja el ferry, inclusive hubo muchos accidentes. Arrimando de allá todavía hay una señora viva que se llama Amalia Perea. En un golpe de la aleta del ferry le estaba comiendo un pie que todavía anda coja, ahora anda ya en silla de ruedas. Una experiencia del ferry. Y hubieron muchos accidentes.
a través del ferry. Porque como no se conocía mucho el sistema, las aletas subían y después por medio de una maquinaria bajaban. Entonces la gente no esperaba que estuviera en tierra, sino que tiraban y le golpeaban las aletas, indispensablemente de los tipos que manejaban eso. De igual manera, la llegada de la energía eléctrica no fue un proceso sencillo. Al instalar redes de 1800 voltios, inadecuadas para el consumo domiciliario, el pueblo volvió a movilizarse. Gracias a su presión, el gobierno nacional instaló nuevas redes de 220 voltios, provenientes de la ciudad de Quibdó, lo que además permitió llevar energía a los municipios vecinos de Yoró y Bagadó. De acuerdo con los datos recientes del DANE, en Yuto como cabecera municipal residen cerca de 3.500 personas y más de 6.400 en las zonas rurales. El municipio en total supera los 9.900 habitantes. Actualmente la cabecera municipal se distribuye en 8 barrios, cada uno portador de historias y tradiciones que laten en el corazón de la comunidad. Cada 13 de junio, Yuto se llena de alegría en honor a su patrono, San Antonio de Padua. Aunque algunos barrios no cuenten con los recursos para organizar sus festejos, el municipio, a través de su alcaldía, asegura que esta tradición viva en el corazón de la comunidad. Y es que la fe también ha tejido la historia de Yuto. La iglesia parroquial San Antonio de Padua fue levantada inicialmente con piso de cemento, paredes de palma y techo de zinc. Sin embargo, un fuerte vendaval en 1962 la destruyó completamente. Con esfuerzo colectivo, carnavales, comparsas y siembras de arroz organizadas por los mayores, la comunidad reunió los fondos para su reconstrucción. El padre Anglé, un sacerdote español, no solo lideró las obras de este templo, sino también las de las iglesias de Yoró y Bagadó, cumpliendo a la vez funciones de ingeniero y párroco. Hoy Yuto se enorgullece de tener un moderno y elegante palacio municipal, cuya imponente blancura interior simboliza la transparencia y la esperanza, mientras que su exterior luce colores vivos que reflejan la alegría de su gente. Desde allí se diseñan y lideran los proyectos que buscan transformar la vida de las comunidades, impulsando el desarrollo, la equidad y la paz en todo el territorio atrateño. Se destaca como un refugio de biodiversidad de incalculable valor para el mundo. Custodiado por las caudalosas aguas del río Atrato y la quebrada Doña Josefa, este territorio se encuentra envuelto por la majestuosa selva húmeda tropical, una de las más ricas y diversas del planeta. En sus ríos, bosques y montañas late la vida. Cada árbol, cada curso de agua y cada trino que llena el aire forman parte de un equilibrio natural vital, que no solo sostiene la existencia de este territorio, sino
que también contribuye a regular el clima global y a conservar la riqueza biológica para toda la humanidad. Aquí estamos en la margen derecha, izquierda subiendo por la carretera principal, Quibdó Pereira. Estamos en la quebrada de Doña Josefa, donde se hicieron unas tomas, unos bañarios, que la gente venía mucho a bañar. La minería los acabó y estamos buscando cómo hacer las tomas de nuevo. Por aquí para arriba, así como se ve arriba. Acá la gente venía a bañar, a hacer sancocho. Esto de aquí para arriba es un poco ranchito, y hacer sancocho, y la gente venía a bañar. Bueno, una cosa turística. Mucha gente. Vivía lleno de gente. ¿Y se ha perdido? ¿Por qué? Porque la minería ilegal acabó con eso. Ensuciaron el agua, esto vivía sucio. Y la alcaldesa, con todas las habilidades, pues la gente se salieron, ya tiene más de 5 meses. La quebrada vive así como está ahí. Y estamos buscando que rebaje la arena para hacer las tomas de nuevo. Yuto no es solo tierra de historia y biodiversidad. También es un territorio que abre caminos y oportunidades. El gran puente de 360 metros que cruza sus aguas no es solo una obra de ingeniería. Es un símbolo de conexión entre subregiones como el San Juan y el Atrato, también con el resto del país. Desde aquí, los viajeros pueden embarcarse hacia Bagadó y Llorón, ya sea por las aguas del Atrato o por vías terrestres. En sus calles y en su gente se siente la fuerza de la esperanza. Las mujeres yuteñas, conocidas por su espíritu emprendedor, han encontrado en tradiciones como la preparación de la longaniza una forma de conservar su herencia y generar sustento para sus familias. La belleza natural de la mujer yuteña es un reflejo de su tierra, inspira y cautiva. Yuto hoy se proyecta como un destino perfecto dentro del Chocó para el turismo de naturaleza, el descanso y el esparcimiento. Es ante todo un territorio de paz, donde el esfuerzo de su gente, la riqueza de su entorno y la fe en un futuro mejor caminan siempre de la mano. Cuidar de Yuto es salvaguardar un componente fundamental de la vida en nuestro planeta. A orillas del majestuoso río Atrato, Yuto nace donde el amor es un canto, tierra de esperanza, su gente inspira. Bajo el puente su esencia sigue viva. Yuto, la promesa de un destino, nuestro hogar siempre divino.